Aquí estamos otra vez con otra charla. ¿Estás listo? Claro, claro. ¿Listo Estamos para listos. discutir? Bueno, no sé de todo lo que voy a decir, pero espero que sea constructivo, ¿no? Sí, eso siempre es la idea. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco más popular, no sé, es popular y después desaparezca por un rato y después vuelva, pero es algo que mucha yo creo que tiene esa cuestión, esa pregunta en la iglesia, y ese es modernizando la iglesia, ¿no ves? Sí, sí. Un tema sensible también para algunos, ¿no? Sí, Hay varias iglesias y varios hermanos que es un tema un poco que intocable a veces. Sí, No claro. necesariamente se acepta, pero claro. es un tema que cuando quizás vos estás conversando con algún amigo, un hermano, cristiano, y quizás vas a discutir por eso. Sí. O sea, es un tema que algunas personas lo llevan un poco más sensible, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, ¿qué quiere decir la gente específicamente o sea, tú has escuchado quizás más que yo? ¿Qué quieren decir específicamente cuando están diciendo eso, modernizando? O sea, más o menos, ¿qué quieren decir? Porque hay muchas cosas que puede decir, ¿no? En eso Sí, es muy sí, o sea, profundo. el tema puede ser muy grande. Creo que la gente cuando piensa en eso quizás piensa que se está copiando, Ujú. copiando del mundo o buscando parecerse, ¿no? Yeah. Al mundo para agradar. Eso yo creo que es lo que está mal, obviamente, ¿no? Que si lo ves desde ese punto está mal, pero eso yo creo que lo que la gente directamente piensa cuando habla de modernizar, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, ahora vamos a hablar un poco más a fondo quizás del Sí, tema, ¿no? ya. Entonces, el mundo donde donde vivimos. Exacto. Ok. Quería asegurarlo más. Pero bueno, yo creo que el primer paso en viendo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Y quizás algunos tienen otra opinión y todo eso, pero bueno, hablámoslo, ¿no? Pero yo creo que primeramente tenemos que ver, bueno, ¿qué quiere decir modernizar? Porque ¿qué es moderno? Moderno es que, chicos, yo creo, y otra vez quizás estoy equivocado, pero creo que la mayoría están hablando con chicos con tatuaje, la música más ese estilo rock, que es rock suave, algo así que es más popular ahora. Incluso ahora hay como más EDM, música de danza electrónica, no sé, Sí, eso. ahora es un poco más, ¿no? Y yo creo que algunos están hablando de eso. Y incluso la manera de vestirse, ¿no? Porque vemos gente con más gorra en la iglesia y poleras en el púlpito y cosas así, ¿no? Con Sí, tenis sí. y todo. Es que es lo que se ve, ¿no? Todo Sí. lo que se puede ver Sí. y lo que se puede escuchar, ¿no? Como decías, la música, Sí. la música creo que representa parte cuando alguien dice, es moderno, no moderno, ¿no? O también la vestimenta, como decías. El estilo quizás, ¿no? Como Sí. el formato. Si hablamos de iglesias, ¿no? Quizás el formato Ujú. de que se realiza, que creo que vamos a hablar un poco más de eso. Mm. Pero Ese estilo. en sí creo que es eso, creo que es todo lo que se aparenta, porque como decías, ¿qué es modernizar? Es lo nuevo, pero lo nuevo es relativo, ¿no? Sí. O sea, y ahora mucho más todavía, ¿no? Con la existencia de redes sociales, internet, Claro. o sea, ¿qué es moderno, ¿no? Sí. Es verdad que van cosas, pero hay cosas que vuelven, que eran antiguas, pero ahora son modernas, ¿no? Entonces, Sí. algunas cosas son un ciclo, ¿no? Lo que es chistoso en la cuarentena y todo eso, no se escuchaba eso en ningún lado. Sí, Porque todos exacto. tenían que usar el internet para sobrevivir, básicamente como iglesia, alimentar a su gente y todo eso. Y ojalá que ese ha abierto algunos ojos, pero veremos desde el principio el modelo original de la iglesia, porque ese es número uno, ¿no? Yo creo que comenzamos ahí, por ejemplo, en 30 años quizás va a ser la iglesia muy diferente de como hacemos ahora. Y nosotros quizás vamos a quejarnos como mayores y todo eso. Vamos a quejarnos un poco o no, que está bien que tenemos, que se llama preferencias, pero a la misma, mi época no es la época. O sea, entonces modernizando en qué sentido, porque sí, yo he preguntado varios, o sea, en mi país que tiene ese mismo problema y ellos muestran fotos de las 50 o 60. Bueno, pero esa iglesia en las 50 o 60 es una iglesia moderna comparada a la iglesia en las 20. Y la iglesia en las 20 es moderna de que la iglesia en 1800 todo eso. Exactamente. Y en 1800 eso es muy moderna comparada a la iglesia en Hechos, que vemos en Hechos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Porque, bueno, yo entiendo si vamos a una iglesia y están con, o sea, toda la ropa como tenía Jesús y sandalias, no están usando luz, no están usando micrófonos, parlantes, cámaras, nada de eso, ¿no? Pero si alguien entra con traje o vestido, ¿no? De mujer y todo eso,
esas son cosas modernas también, ¿no ves? Incluso muchos instrumentos que usamos, aunque no sea electrónico, son instrumentos modernos. Entonces, hay que cuidar esa charla. De una vez hay que ver y definir lo que queremos decir cuando estamos diciendo modernizar. Porque si eso es un pecado, todos estamos en pecado. Porque la iglesia, no hay iglesia, por lo menos en ese lado del mundo, que parece como la iglesia original pareció, ¿no? Exacto. Porque la iglesia original completamente diferente, incluso en su forma, su programa y todas las maneras, ¿no? O sea, lo que nos transmite la iglesia es la esencia, ¿no? Ahora, ahí donde entramos en este choque, este golpe, como decías, ¿no? La gente quizás tiene añoranza por su buen tiempo en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si yo soy cristiano a mis, no sé, 16, 17 y escuché ese tipo de música, ese estilo, entonces yo siento que eso era poderoso, ¿no? Yo siento que ese momento a mí me afectó y todo, pero el error está en pensar que eso es para todos, ¿no? Que así tiene que ser. Yo he tenido muchas conversaciones con muchas personas acerca de la música, ¿no? Sí. La música cristiana, ¿no? Acerca de la música que cantamos en la iglesia. Que lamentablemente para mí, o sea, mayormente yo no conectaba con mucha de esa música, ¿no? Pero cuando comencé a escuchar, que las letras son bonitas, ¿no? Pero cuando comencé a escuchar mucha música nueva, me di cuenta que, oye, Dios sigue trabajando, Dios sigue dando material a su iglesia, ¿no? O sea, y tenemos más maneras, montón de maneras, como dice la palabra, de poder glorificarlo, de poder cantarle, de poder decir las verdades a Él, ¿no? Sí. Entonces, después yo me preguntaba cuál era el punto, ¿no? ¿Por qué hay tanta molestia respecto a la música moderna, en cierto sentido, en la iglesia, ¿no? Sí. Porque hay tanto rechazo, ¿no? Y quizás es más por eso, porque sienten que su experiencia es la experiencia, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Sí. Sienten que su contexto, ese es el correcto y no el otro. Entonces yo creo que ahí donde sienten como lo que ellos vivieron, lo que defienden más que todo la no modernización, que tenemos... Depende del contexto, ¿no? Sí, claro. Es que podemos llegar a una conclusión. Pero muchos de los que defienden la no modernización quizás se están basando más en sus épocas, ¿no? En su buen momento, en su momento de aprendizaje. Sí. Y creen que esa es la manera en que va a transformar a todos, ¿no? Sí. O va a afectar a todos. Sí. Pero el Dios de la Biblia nos ha afectado. O sea, es muy creativo. O sea, desde el principio a uno los hace dar vuelta a un muro, a otros los hace lanzarse al río. ¿No? Otros se vuelven esclavos, otros son coperos, otros, o sea, hay de todo, ¿no? Sí. Hay de todo, ¿no? Otros son reyes, entonces Dios trabaja de diferentes maneras, ¿no? Claro. Dios sigue siendo el mismo, ¿sí, no? Claro. Pero trabaja de diferentes maneras. Y creo que ahí donde quizás yo analizando, pensando, me quedo un poco, ¿no? Del concepto de modernizar. Y el concepto de la esencia, ¿no? Entonces, porque siempre, quizás las dos charlas que tuvimos acá, yo me meto mucho a eso, pero creo que eso ayuda, ¿no? Eso es lo que me ayuda a volver porque modernizar la iglesia está bien o está mal. Podemos decir que está bien en el sentido de material, en el sentido de saber que Dios nos da creatividad. Está mal en el sentido de quizás de hacer las cosas solo por agradar a la gente y llenar un lugar solo por llenarlo, ¿no? Con su esencia, ¿no? Y eso es donde tenemos que cuidarnos, yo creo, son nuestros motivos, ¿no? Porque yo creo que algunos, como decías, vienen de un buen lugar, un lugar correcto, lugar bien enfocado en Cristo. O sea, no necesariamente Cristo, pero en el sentido que ellos quieren ver el mismo efecto que han visto antes. Y quizás no ven eso, o la cosa no está funcionando de la misma manera, entonces se frustran y quieren volver a ese tiempo. Exacto. Pero a la misma tenemos que cuidar. Porque Dios es un Dios que mueve, ¿no? Está moviéndose. Y cuando vemos los judíos cuando salieron de Egipto, ¿no? Egipto, sí. Egipto, están saliendo de ahí, llegaron a un lugar que era muy incómodo. Y no estoy diciendo que Dios nos está llevando a la iglesia para modernizarnos, no es mi punto. Pero mi punto es que muchas veces no siente cómodo, solo porque no siente cómodo por nosotros, no significa que Dios no está ahí. Pero ellos querían volver, incluso ser esclavos, porque decían que era mejor que eso. Pero nosotros también, cuando la cosa se siente incómodo, nosotros solo queremos volver al conocido. Y yo entiendo eso. Pero otros, yo creo que sus motivos no son tan puros, quizás, ¿no? Que ellos solo quieren sentirse cómodos. Y ese me hace sentir incómodo, no conozco, yo no siento útil. Ese es un gran problema también muchas veces. No siento útil porque antes yo era esa persona en la iglesia, pero ahora yo no siento útil, entonces, ¿qué hago? Yo quisiera que todo vuelva donde yo sentía cómodo.
Sí. Y eso es problemático también, ¿no? Sí, siente como es mi reino, ¿no? Y no Exactamente. quiero perder mi reino, eso está malísimo, ¿no? Sí, Sí. sobre todo de pastores y líderes que hacen eso, es un mal enfoque, ¿no? Si tu mirada está puesta en no perder tu influencia o tu lugar de autoridad y todo eso, y no está enfocada en dar a conocer a Cristo de la manera real, de la manera completa, de que su mensaje fluya a través de vos, entonces ahí tenés un serio problema, ¿no? Entonces, no entendiste la iglesia, ¿no? Sí. Vos encontraste un lugar en la iglesia para ser útil, para sentirte bien, o sea, Claro. para sentirte, pero encontraste un lugar también de autoridad y de, ¿qué se llama? De estatus, digamos así, suena malísimo, ni siquiera me gusta Pero- pensar en eso, pero la verdad eso es lo Sí. que pasa. Sí. Encontraste tu cierto estatus y la gente te respeta porque seguramente sabes versículos, sabes cosas, predicas o lo que sea, pero hablando del concepto completo de la iglesia, y si vos estás buscando no perder esa influencia, esa cosita, ese nichito, esa tribu que tenés, solo porque lo ves de esta manera, entonces ahí está mal, ¿no? No sé, ni siquiera lo puedo defender, ¿no? Sí. Yo creo que está mal completamente, ¿no? Y es una trampa de orgullo que nos metemos, pero es como un hueco y sigue profundizando hasta el punto que casi no podemos salir dependiendo de Cristo, pero no queremos hacer eso porque no entremos. Y ahí es cuando comenzamos a decir que cosas son pecados. Entonces no debe poner ese música, por eso no debe poner esas pistas de hip hop o lo que sea, porque es música pecaminosa. Claro. Esas pistas tienen espíritus y se dicen cosas así que se han pasado. Cosas que no dice Sí, la Biblia. sí, O sea, pero dicen cosas así, ¿no? Dicen cosas que no están escritas, que dieron su interpretación ellos, de algún momento sacaron, pero no es claro, ¿no? Dice, una cosa es que esté claro en la Biblia, que sea muy claro y muy directo, y ahí no hay discusión, ¿no? Y no tiene por qué haberla y todos tenemos que someternos. Pero Sí. cuando vos aumentás algo, incluso por más bueno que sea tu punto, Sí. por más bueno, cuando vos aumentás algo, hay que tener cuidado porque vos vas a aumentar a todo lo que te convenga también, ¿no? Entonces, aumentar y quitar, ¿no? Sí, O sea, para sí, los sí, dos los lados, dos ¿no? son- Porque sí, también exactamente. está el otro lado, ¿no? Pero en este sentido de aumentar, porque exactamente es lo que hacían los fariseos, ¿no? Exactamente. Exactamente, criticamos esos fariseos malos, sonsos, lo que sea, pero alrededor de nuestra iglesia tenemos copias vivas de eso, ¿no? Y muchas veces nosotros somos una copia viva de los fariseos, ¿no? Sí. Y eso hay que tener cuidado porque si vos aumentás cosas para que la gente, por el bien de la gente, pero no es verdad o no está tan claro, estás jugando con fuego quizás, o sea, Claro te que puedes quemar, ¿no? O sea, no creo que vale la pena incluso, ¿no? No vale la pena, pero ese es el problema, ¿no? Es que nos metemos tanto que no estamos pensando ya hemos pasado al punto de estar pensando en Cristo, ya hemos pasado mucho eso y volvemos nuestro propio ídolo, ¿no? Es mi iglesia, es mi manera, yo soy el centro, lo que tú quieres, yo quisiera hacer mi obra en ti, mi voluntad en ti, más que yo quisiera que Dios haga su voluntad en Exacto, nosotros. Y eso es un problema, eso es muy problemático, incluso es anticristo, la verdad, es diabólico, incluso podemos seguir pasando, pero la verdad es lo que es, y destroza la iglesia, y más que todo perjudica que gente que llega al evangelio. Porque hay iglesias todavía, lamentablemente, en el mundo, que gente llega a la puerta y no los dejan entrar porque no tiene corbata o no tiene zapatos o algo así. Pero la Biblia nunca Claro, dice exacto. eso. Es literalmente el opuesto. Criticaron a Jesús por haber hecho lo mismo. No exactamente lo mismo porque no usaron corbatas y traje, pero por cosas que son iguales en esa época hubiera sido lo mismo. Están enfocados en la cosa equivocada. Sí, exacto. Y no solo enfocaron en la cosa equivocada, sino no dejando que esa gente escuchen el evangelio y sean discípulos de Cristo por su vestimiento. Y su vestimiento no se habla ahí, entonces ese es por mi preferencia. Entonces mi preferencia y está pasando que quiere Cristo, que Él quiere amar, quiere que la gente que vengan, se acercan a Él y van conociendo a Él y creciendo en Él, pero nosotros estamos perjudicando eso, está mal. Y, o sea, otras cosas que hemos escuchado son aretes, tatuajes y todas esas cosas. Esas cosas que no es para discutir, la verdad, no sirve. Y yo sé que muchos hablan del Levítico 19 y 28, Sí. pero en ese mismo pasaje, Exacto. si vamos a obedecer, dice que no debe rasurarse.
Estás Así obediente. que, exactamente, yo soy obediente. Vos sos en pecado, o sea, todo el mundo está Sí, en pecado. porque si yo me dejo hacer así como unos clavos, va a ser mi bar. Entonces, Yo te mando, por favor, rasurarte. exactamente, eso es lo que pasa con muchos de estos puntos cuando se quejan, por ejemplo, de modernizar la iglesia y por ejemplo, hablando de tatuaje o hablando de cualquier otro tema, es incompleto, solo buscan un pedazo, ¿no? Y lo tratan de meter a su argumento, y esto es peligroso. Cuando yo busco cosas en la Biblia para sustentar mi argumento, es peligroso, es muy peligroso y es muy dañino, porque básicamente vas a ser tu secta, ¿no? Entonces sos tu propia secta. Pero si vos al contrario, vos vas buscando cosas que de verdad te va a enseñar, que de verdad están clarísimas y están ¿cómo se dice? Que se puede demostrar, que se puede aplicar de una manera clara y enseñar de una manera clara y de aconsejar de una manera lo más clara posible, vale la pena. Y si no, lo podemos dejar incluso en duda, no hay ni siquiera... La cosa es la manera en que afirman cuando no hay suficiente argumento, suficiente sustento, ¿no? Y podemos entrar en algunas charlas, debates, pero algo que me pasa mucho con muchas de estas conversaciones es que mucha gente queda como ese, pues, no modernizan la iglesia, pero usan micrófono. O sea, ¿dónde está el límite? No, ese está bien. Llegaron en moto, o sea... ¿Dónde está el límite? O sea, básicamente es dibujar la línea a mi manera, porque ¿quién pone dónde es lo moderno, cuando está el límite, ¿no? A mí me pasó cuando yo visitaba una iglesia, ¿no? Y me pasó eso, yo antes estaba de moda, ¿te acuerdas los floreados? Las bermudas, ¿no? No me acuerdo de eso, nunca. Yo usaba eso, Sí. lo siento. y me puse eso, era amarillo, creo, era amarillo. O sea, yo era un foco fluorescente, ¿no? En la cosa. Pero yo usaba eso, ¿no? Yo me ponía eso. No era que solo me puse, yo iba a la universidad, yo iba con las cosas, era al principio de universidad, ¿no? Porque ya no podía. Y fui, y el primer paso que yo di fue todos miraron. Pasa quizás, ¿no? O sea, es la atención, ¿no? Claro. Y el rechazo que yo sentí en ese momento, yo era cristiano, ¿no? Claro. Y yo entendía muchas cosas, gracias a Dios he aprendido muchas cosas, pero el rechazo que yo sentí, dije, oye, y lo peor es que no me pasó una vez, me pasó varias veces, y no necesariamente a mí, sino a gente cercana, o como decía, por corbatas, por cosas así, o sea, camisa, y cada quien arma su manera, cada grupo, no podemos hablar de todos, obviamente, ¿no? Pero muchas iglesias, muchos grupos arman su manera de cómo es la manera correcta de vestir, de presentarse y todo eso. Y básicamente es su ayuda para la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia y aquí tienen otro anexo, ¿no? Sí. Para exactamente lo que hacían los fariseos, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, como dice, a veces, aunque venga de un buen lugar, de un buen corazón, termina haciendo mucho daño, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si yo, por ejemplo, no soy cristiano y digo, bueno, yo tengo necesidad, yo me siento mal, yo necesito ayuda, lo que sea, yo llego a una iglesia pensando en que van a examinar mi interior, digamos así. Yo sé que no se puede ver interior, pero que de cierta manera van a intentar conocerme un poco más, ¿no? De que me van a dar un chance por lo menos, ¿no? Pero sin embargo, a veces los cristianos y muchos de la iglesia, muchas veces somos los menos tolerantes en ese sentido, claro, ¿no? Como que sí. directamente ya... O sea, ponemos la pared y eso está mal, eso es contrario al mensaje de Cristo, ¿no? El mensaje de restauración que Él traía y todo, ¿no? Sí, y o sea, otra vez, está bien tener preferencia y todo eso, pero el problema con todo eso es que nuestra comodidad se ha vuelto a ser nuestro Dios. Pero Cristo, cantamos en la cruz, en la pared, la Biblia, eso, pero nuestras acciones están girando y nuestro odio y amor está basado en qué tú puedes hacer para mí para que siento cómodo. Y eso está malísimo. No estamos aquí por eso, porque o sea, está mal, ¿no? Está muy mal y reverso de quién debemos ser. Y bueno, yo creo que a la misma vez entendemos que es incómodo cómo va a cambiar la cosa y todo eso, pero no hay campo por esa manera de pensar y no dejando gente entrar o tratando diferente a alguien que es diferente, buscando zonas de fotocopias básicamente porque todos tenemos que hacer lo mismo. Es muy interesante que queremos y esperamos que todos los hermanitos se ven, se parecen, se hablan y todo lo mismo cuando Dios es un Dios de diversidad. Él creó el elefante y también el caracol, ¿no? O sea, son diferentes, pero los dos son creaciones de Dios, ¿no? Y tanto como se ve, o sea, nuestras culturas son muy diferentes, pero
nada que ver, ¿no? No hay supremacía en eso. Y tú no tienes que ser afroamericano, yo no tengo que ser boliviano. O sea, no entra. Nada que ver. Celebramos unos a otros, aunque somos diferentes, aprendemos uno de otro y vamos creciendo en eso y amando unos a otros en eso, ¿no? Y porque, bueno, nosotros muchas veces, incluso aunque la ley está manipulando cuando la gente entra, estamos manipulando lo que dice la ley, la verdad. Tatuaje no se puede, pero rasurar la cara, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero incluso Jesús nunca comenzaba con la ley, comenzaba con amor. Y a través de su amor va transformando la gente y ahí ese es discipulado. Y a través de su amor la gente va creciendo y aprendiendo más de él y de ahí se van conformando a sus maneras, sus preferencias de él en su iglesia. Entonces lo que importa al final, bueno, lo que hacemos nosotros es estamos enfocando demasiado en la forma y no en la sustancia. Incluso cambiando la sustancia para acomodar la forma, cuando debe ser el opuesto, ¿no ven? La sustancia no puede cambiar, nunca. El mensaje de la iglesia y los cristianos tiene que ser evangelio. Que tengas short o bermuda, lo que sea, no importa, o jean o traje con corbata, no importa. El mensaje sí o sí tiene que ser el evangelio de Jesucristo. Completamente. Y entonces, eso es que debemos estar revisando, que no puede cambiar. Debemos asustarnos cuando entramos a una iglesia y han cambiado el evangelio, pero no tanto cuando entramos a una iglesia y hay gente con polera. O sea, Sí. es reverso, ¿no? Se puede usar polera, está bien. Quizás yo no prefiero usar polera, o quizás yo prefiero usar corbata o traje, que bueno, está bien, no hay nada mal con eso por si acaso. Pero quizás yo prefiero hacer eso, pero yo entiendo, esa es mi preferencia. Y no es ley, no es pecado, que no hace lo que yo quiero, sino lo que importa es lo que están enseñando. Entonces, si su enseñanza es Cristo, quizás no es mi preferencia, mi estilo, se puede decir, pero gloria a Dios que Él está predicando el Evangelio. Y ese basta. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, amando unos a otros, obviamente amando a Dios, esa es la primera parte, y amando a los demás, ese basta. Lo demás es preferencia nomás. Y yo creo que eso es donde tenemos que llegar. Eso es donde, bueno, es el diseño de la iglesia, enfocarse en la cosa importante y no dejando que la gente llegue a lo importante por algo que no es importante. O sea, nada que ver con la Biblia. Y literalmente es pervertido lo que estamos haciendo, invirtiendo la cosa. Exacto. Y forma. Ay, sí, sustancia. Pero para cambiar. Para poner forma, primero tiene que cambiar la sustancia, porque sustancia dice que forma no importa, eso importa, es el evangelio que nunca cambia, ¿no? Sí, exacto, donde siempre iba Cristo al centro, ¿no? Siempre iba tu corazón, siempre iba donde dolía, ¿no? Porque, claro, porque si nosotros, volviendo a los fariseos un poco, vemos a los fariseos eran personajes respetados, autoridad, o sea, si veíamos a uno de ellos íbamos a tener mucho respeto hacia ellos, ¿no? Y resaltar ese punto que decías de hace un rato también, de ese punto de que si una cosa es tu gusto, porque puedes tener gustos, ¿no? Claro. Te puede Debes gustar tener una gusto. cosa, te puede no gustar otra cosa, ¿no? Te pueden no gustar los shorts, los pantalones, te puede no gustar la corbata, te puede gustar la corbata, lo que sea. El problema viene cuando vos decís que a Dios no le gusta. Ajá. Entonces ahí ya estamos aumentando algo innecesario y mentiroso también, porque no. Mentiroso. Entonces está claramente en la palabra, y investiguemos y oremos y leamos y preguntemos para saber qué cosas, ¿no? Qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, o sea, de todo lo que en cierta manera sería pecado y lo que no sería, ¿no? Sí. Pero volviendo otra vez al punto de modernizar, ¿modernizar la iglesia está bien o está mal? Y yo puedo decir depende. Depende. ¿Estaría mal si tu búsqueda de modernizar la iglesia es llenar la iglesia? Llenar la iglesia no como un lugar de transformación en Cristo, sino por tu ego. Porque, mira mi iglesia, antes éramos 3 y ahora somos 1000, ¿no? O mira, aquí hacemos, como básicamente es volver otra vez a la forma, ¿no? Solo importante en la forma. Y que no sea la sustancia la que predomine. La sustancia sería que Cristo transforma vidas, que Cristo está siendo glorificado en la vida de cada una de las personas que va a la iglesia. Entonces, está mal si vos solamente estás buscando tener una iglesia llena, porque una iglesia llena, pues hay discotecas llenas, hay bares llenos, entonces llenar un lugar de gente no es necesariamente un éxito, ¿no? Sí. Pero yo creo que está bien, incluso está muy bien, cuando vos buscas como herramienta o lo usás como herramienta para que la gente conozca a Cristo. Sí. Como dice Pablo, me hice judío para alcanzar a los judíos, me hice gentil para alcanzar a los gentiles. Y yo sé que yo a veces se puede malinterpretar o usar mal ese versículo, pero la verdad, si tenemos la herramienta como lo que estamos usando ahorita, una cámara, estamos usando micrófonos,
y estamos usando plataformas virtuales, redes sociales para poder llegar a la gente. Entonces, con que algunas personas escuchen el mensaje o les llegue algo de esto, creo que estamos haciendo algo más, ¿no? Sí. No quiere decir que estamos haciendo, pero ya estamos dando pasos, ¿no? Como ahora la iglesia, toda la iglesia está, como decías al principio, ¿no? La gente está usando internet, iglesias que incluso quizás condenaban el uso de redes sociales y toda la cosa, se convirtió en herramienta. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso hay que tratar de analizar las cosas, pensarlas y darse un chance para aprender también, ¿no? Si yo no sé mucho de redes sociales, si yo no sé mucho de esto moderno que está apareciendo, primero informarme, preguntar cómo funciona y toda la cosa, en vez de directamente ir con un cuchillo de juicio, ¿no? Y querer destruir algo que no entiendan, ¿no? Quizás es bueno entenderlo y si lo entendiste y te parece mal, bueno, dar su opinión, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay muchas herramientas que podemos seguir usando y que seguirán apareciendo y seguirán apareciendo sin cambiar el mensaje, ¿no? Sí. Sin cambiar el mensaje de restauración, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio en sí, ¿no? Y que ese mensaje sea constante en nuestras vidas, que no sea solo los domingos en la iglesia, cuando tengo mi corbata o mis aretes, lo que sea, no importa tu preferencia, que no sea, porque esa es la cosa también, somos muy domingocéntricos, que bueno, domingo no es el cumbre de la semana, sino es donde nos lanzamos hacia la semana, ¿no? Y no es un día especial porque estamos juntos como hermanos, pero no debe cambiar nada en tu comportamiento o las cosas que tú dices que son pecados domingo, pero el resto de semana tú estás haciéndolo. Si es pecado usar jean domingo, no quiero verte usando jean jueves. O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea, todas las cosas así. Si es pecado usar cámara o computadora, lo que sea, en la iglesia, no debe estar en Facebook en tu casa tampoco. Ya borramos esa idea que la iglesia comportamos así el resto de semana. Tiene que ser consistente en toda la vida, ¿no? Y eso es que Cristo quiere que hacemos, ¿no? Aprendemos, crecemos aquí en la iglesia, pero nos lanzamos así a la semana y viviendo por Él, representando a Él en el mundo donde vivimos y enfocando en las cosas que son importantes, ¿no? Exacto. Y que esa es su verdad y su evangelio y vidas cambiadas son los resultados de eso, ¿no? Completamente. Sí. Completamente. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para hoy. Muchas gracias por escuchar y por ver otra vez. Hasta la próxima. Chao.